future is female, that future is great. Aquí ahora arranca nuestro Manos a la Obra, el programa de la obra social Cabrewell. No pierdan detalle de la información que hoy vamos a compartir, porque además es información vital y que debemos conocer. En 2013, la Organización Mundial de la Salud realizó un informe sobre los efectos de la violencia de género en la salud. Su antigua directora, Margaret Chan, afirmó que una de cada tres mujeres en el mundo sufrirá algún tipo de violencia. Que la violencia hacia las mujeres es un problema de salud mundial de proporciones epidémicas. Ojo a estas palabras, que son la realidad, y que los sistemas sanitarios pueden y deben hacer más por las mujeres que sufren violencia. Así que por eso hoy hemos invitado a nuestro programa a Leticia Beltrá Jiménez. Leticia, bienvenida. Muchas gracias. Nos hace feliz tenerte aquí y compartir la información, que te lo reconozco y lo hago públicamente. Yo sabía que protocolos tenían que haber establecidos, yo sabía que hay maneras, pero no sabía hasta qué punto existe, funciona y es tan vital. Y de esto vamos a hablar ahora. Pero antes, vean esto. Estamos contigo. Confía en mí. Vamos juntas, te vamos a acompañar. Para salir de la violencia de género, no estoy sola. Administraciones públicas, personal sanitario, servicios sociales, damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España. Vamos a dar datos, que es la manera de explicar las cosas con claridad y de demostrarlas. Resulta que en lo que llevamos de año, 52 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. 1.028 mujeres asesinadas desde el año 2003, porque es el año en el que se empezó a llevar un registro. 34 menores asesinados desde 2003 y 275 se han quedado huérfanos. Muchos de estos menores han presenciado el asesinato de sus madres. La primera pregunta que te quiero hacer, Leticia, es exactamente ¿qué es lo que haces tú en tu zona de actuación y cuál es exactamente? Bueno, pues yo soy la trabajadora social del Hospital Vinalopó de Elche. Nosotros somos un equipo de trabajadoras sociales que pues, estamos en hospitales, en centros de salud, ¿vale? En primaria y especializada. Y bueno, yo que estoy aquí voy a hablar de dónde actúo y la realidad de la que estamos hablando, ¿no? Pues bueno, desde el hospital es una realidad latente, desgraciadamente súper habitual. Como decías, desde sanidad y protocolos, que luego si quieres los comentamos. Sí. Pero bueno, principalmente yo me encargo por mi puesto de trabajo de ver los casos que entran por la puerta de urgencias, es decir, los más graves, cuando la violencia ya es explícita. Extrema, exacto. Algunos a niveles, brutales. Quiero decir, la gente lo ve en las noticias, pues cada vez hay más difusión de este tema, pero realmente muchas veces no somos conscientes de la realidad de nuestro entorno. De nuestro entorno es de donde vivimos, de donde trabajamos, es espectacular. Y luego, pues sobre todo la violencia, la gravedad de lo ocurrido. Entonces, bueno, ahí trabajamos todos de manera multidisciplinar. Asociaciones, pues eso, sanitarios, desde los sistemas de salud, sistemas judiciales, sistemas de servicios sociales. Ahí hay, pues eso, todo nuestro protocolo para intervenir de manera inmediata, pues conlleva pues la coordinación con otras instituciones y otras administraciones públicas. Esta entrevista espero que todo el mundo la siga, porque además es eso, es lo que acabas de decir, que creo que muchos y muchas nos vamos a dar cuenta de la verdadera magnitud por las pruebas, a los hechos nos vamos a remitir. Pero me gustaría además especialmente que sirviera para que seguro será así, mujeres maltratadas que estéis viendo este tiempo de televisión, sepáis que existe esta opción también. Y lo vamos a explicar con todo lujo de detalles.
Cada año la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género realiza campañas informativas, sensibilización. Vamos a hablar desde el primer paso de la prevención, de la información, de manejar todos estos datos. Algunas de ellas no han estado bien enfocadas, también lo decimos. Este año se ha realizado una campaña dirigida a la adolescencia, otra contra la violencia sexual y la siguiente, que es la que hemos visto, justo para abrir este tiempo. Háblanos de estas campañas, ¿cómo las veis vosotras, que sabéis exactamente de lo que se habla, ¿no? Y lo que se pretende prevenir? Vale. Pues a mí me parece clave la prevención, lo que tú dices. Entonces, cualquiera que estemos un poco especializadas en el tema de violencia de género, entendemos que donde se tiene que trabajar verdaderamente es en la educación. Y bueno, nosotras desde el sistema de salud lo que intentamos hacer es la prevención y la sensibilización del personal sanitario. ¿Cómo? Pues a través de sesiones formativas, sesiones clínicas a todo el personal sanitario, desde primaria hasta los médicos de urgencias, enfermería, UCI, interna, donde te puedas, lo que se te pueda ocurrir dentro del hospital. Eso lo que conseguimos es que el personal sanitario sea más consciente, abra los ojos. Y bueno, yo creo que la Organización Mundial de la Salud, la ley orgánica que nos rige, nos nombra todo el tiempo. Los sistemas sanitarios tenemos un perfil perfecto para la detección precoz de la violencia de género. Entonces, al final, las campañas, como tú dices, son súper necesarias, muy influyentes en la sociedad, necesarias. Y bueno, cuando hablas de la adolescencia, pues a mí me parece clave. Quiero decir, estamos llenos de mensajes con estereotipos, prejuicios, que nos, pues eso, que mamamos desde pequeños, que nos entran por los ojos y que asumimos como normal. Y es tan peligrosos esos mitos del amor romántico, esos, pues eso, Disney, etcétera, ¿no? Yo en mis sesiones, pues eso, me explayo mucho más, puedo hablar de estos temas que a mí me encantan y muchas veces te das cuenta como gente muy formada, pues hace ese clic de decir, ostras, esto que he estado viendo todo el tiempo, pues yo no era tan consciente de que pues no es tan normal, pues es un poco tóxico, pues condiciona o es como el lecho de violencia, de relaciones tóxicas, pues al final te das cuenta que, pues es lo que te decía, yo veo lo más grave, la explosión de la violencia y luego también lo que intentamos trabajar desde la unidad de trabajo social y desde los sistemas sanitarios es esa prevención, esa sensibilización y luego pues eso, todos nuestros protocolos, todo lo que nos lanza Sanidad es enfocado a eso, a la prevención y sensibilización. La campaña No estoy sola tiene como objetivo claro lanzar el mensaje de apoyo y confianza hacia las instituciones claves en el acompañamiento hacia las mujeres que están sufriendo esa violencia en un entorno íntimo. Están aguantando. Sabemos cómo funciona esa espiral de violencia hasta que llegamos a esa parte en la que tú decías que todo se revela, ¿no? Estos recursos que tenéis son fundamentales. Ahora mismo, mensaje directo que le darías a una mujer que está en su casa y que no sabe ni por dónde salir. Bueno, sobre todo yo creo que cada caso hay que tratarlo de una manera individualizada y esa es la clave, porque, bueno, generalizamos porque se tiene que hacer, pero sobre todo es entender cada momento. Ese ciclo de violencia del que hablabas es la clave para entender o poder entender la gravedad y la magnitud. Entonces, depende de en qué momento se encuentre esa mujer, vamos a poder intervenir de una manera o de otra. Cuando una paciente, por ejemplo, entra por la puerta de urgencias, sabemos que está en la fase de explosión, es decir, es en la que tenemos que intervenir. ¿Por qué? Porque hay que evitar que llegue a la fase de la luna de miel para poder recrear otra vez ese ciclo, volver a empezar, retroalimentar ese ciclo. Entonces, si me dices, una paciente que entra por urgencias, yo tengo muy claro lo que tengo que hacer. Si una paciente está en casa... Cuéntanos qué pasa. Bueno, ahí. Eso, que... No, te he interrumpido, pero bueno, acaba y ahora vamos a contar el proceso desde que entra por la puerta. Claro, pero eso, sobre todo... Pero alguien que está en casa viendo. Exacto, ahora. la clave es, si alguien está en casa, entiende, llega... O sea, tenemos que entender que hay una normalización de la realidad, quiero decir, ellas no lo viven como un problema, como algo negativo, entonces para esto hace falta mucho trabajo, mucha intervención. ¿Yo qué aconsejo? Pues pedir ayuda, pero pedir ayuda a quien nos la ofrezca, en este caso los sistemas sanitarios, pero luego hay muchísimos recursos a nuestro alrededor, o hay recursos a nuestro alrededor, porque todo es mejorable y hay un área de mejora tremenda, pero siempre pues el 016, a que puede hacer cualquier mujer, que es gratuito, no deja registros, hay un horario amplísimo, 365 días al año, luego pues Mujer 24 horas, o las oficinas víctimas de delito y sobre todo pues las trabajadoras sociales. Yo siempre que tengo opción pues ensalzo mi colectivo. ¿Por qué? Porque somos un profesional, en este caso sanitario, que controla, que trabaja, que está especializado en esto, aunque siempre luego derivamos a los recursos oportunos. Claro. Entonces eso, el pedir ayuda, esa es la clave y que nos la ofrezcan. Y qué pena que no haya más, porque normalmente se destinan muy pocos recursos, tenemos muy pocas trabajadoras sociales, muy pocos trabajadores sociales comparados con los datos de violencia. Exacto.
Esto es innegable. Sí. Es importante para para mí. Problema. Agradezco mucho esta oportunidad pues, por visibilizar un poco mi colectivo y saber explicar, ¿no? Porque muchas veces el trabajo social hacemos tantas cosas que es muy difícil de explicar. Y yo siempre cuento a todas mis compañeras, a todo el mundo que me pregunta, que es muy importante que sepamos contar lo que hacemos, porque hacemos mucho y con un valor importantísimo. Somos un agente de cambio, en realidad. Claro, y es sorprendente, no deja de ser sorprendente que bueno, pues, teniendo los datos que tenemos de delitos, de maltrato, teniendo los datos demostrados que tenemos, pues en ciudades como las nuestras, con 30, 40, 50.000 habitantes, pues haya una o dos trabajadoras sociales, uno o dos trabajadores sociales. No tiene sentido. Hay un área de mejora tremenda ahí, sí. Tremendo. Bueno, ¿cómo se consigue conectar con una mujer que entra destrozada por la puerta? Bueno, pues como te decía, cada caso es muy concreto. Hay gente que asume que ha sufrido violencia, otras en las que tienes que trabajar, intervenir un montón de tiempo para generar conciencia de la gravedad, de que existe un riesgo, y luego sobre todo la clave es empatía, asertividad y apoyo, ¿no? Una escucha activa, que es ahí es lo que hay que hacer, acompañarla. Muchas veces para el personal sanitario es muy frustrante, por ejemplo, para los médicos de urgencias, detectar una situación de riesgo en la que, por ejemplo, me avisan, ¿no? para que intervenga con ellos, y a mí me dicen: Leticia, imposible que se vaya a casa. ¿Cómo se va a ir a casa? No puede irse a casa. Ostras. Y la paciente no quiere denunciar, no cumple criterios de ingreso para hospitalizar. Entonces, bueno, esto es una labor de mucho tiempo, de inversión, de aceptar que lo que se necesita es un trabajo, un seguimiento, ¿sabes? Por eso es tan importante el trabajo en equipo aquí, porque yo detecto un caso en urgencias, intento trabajarlo, muchas veces lo consigo encauzarlo, consigo ayudarla, apoyarla, pero si no, lo que entiendo es que esa persona necesita tiempo de asimilar todo lo que le está pasando. Claro. Entonces, derivo a mis compañeras de primaria, a los servicios sociales de la zona, a la gente de igualdad, pues hay muchas opciones. Por eso te digo que cada caso es individual, aunque sí que es verdad que tenemos un protocolo de intervención. ¿Cómo es? Bueno, paso a paso, para que lo sepamos, que existe, cómo funciona, exacto, paso a paso ese protocolo de intervención. Vale, yo creo que para poder entender un poco en nuestro contexto, la Consellería de Sanidad tiene una herramienta que se llama Sibio. Sibio es un programa informático, es una herramienta informática que tiene dos niveles. Una sería la emisión de un parte de lesiones una vez que se ha producido una situación de violencia, en urgencias, como te comento, y la otra opción, la otra parte de ese programa es el cribado universal. Eso es, que seguro que os suena, a mí mi médico de cabecera muchas veces, cuando he ido alguna vez a consulta, me ha dicho: voy a hacerte una pregunta. Sí. ¿Alguna vez has sufrido violencia de género? Sí, a mí también, ¿eh? Vale, Me pues lo hicieron. eso es la herramienta del cribado universal de Sibio, que le llamamos, ¿vale? Ajá. Es un programa específico de sanidad. Entonces, eso es una herramienta que nos permite valorar la situación de riesgo, si existe una violencia de género y qué tipo de violencia hay, si es grave, si no es grave. Y entonces, en función de eso, nos va ayudando a saber cómo intervenir en cada momento. Es un programa, pues es una herramienta de ayuda que se divide en esas dos partes: la sensibilización y luego y la prevención, y luego ya la intervención en el caso de que se haya producido. Claro. O sea, ahí empieza nuestro protocolo. Ahí empieza el protocolo, esa es la primera parte. Sí, bueno, eso es para contextualizar, exacto. Exacto. Pasa la mujer, llega con su agresión, se la atiende médicamente, ¿y luego qué pasa? Pues es que depende, como te digo, no hay una respuesta genérica a esto, porque muchas veces o vienen acompañados ya de la policía o no vienen y se llama a la policía. Muchas veces hay unidades especializadas de violencia de género tanto en la policía local como en la Policía Nacional. Afortunadamente. Entonces, muchas veces yo he recurrido a ellos, porque pues, o necesito que alguien de fuera se lo diga, que les generen también esa... Luego yo tengo una gran suerte porque trabajo muy bien con la Oficina de Víctimas del Delito, pues eso, con todo el sistema judicial, fiscalía, ¿sabes? Que también está súper accesible, el juzgado de violencia, no sé, pues yo creo que hay muchas áreas de mejora, como te digo, porque si te diría otra cosa te mentiría, pero sí que siento que mucha gente trabaja en equipo para mejorar la intervención en este colectivo, con este colectivo. Vamos a hablar además lo hemos numerado así por encima, pero vamos a hablar de delitos sexuales. Está demostrado la espiral en la que nos encontramos ahora mismo y los casos de violencia sexual, cómo se están disparando, especialmente en personas muy jóvenes. ¿Esto está detectado también desde vuestro departamento? Sí, está detectado, y no solo desde nuestro departamento, en general. Ahora Consellería ha lanzado un nuevo protocolo de agresión sexual hace unas semanas, o sea que es una realidad latente, como te digo, y que se está regularizando, se está protocolarizando porque hay una gran incidencia.
¿Qué se está haciendo? Pues bueno, claro, la intervención los recursos son muy parecidos, pero sí que es verdad que la intervención es muy distinta. Sobre todo yo creo que a grandes rasgos, porque es bastante largo y denso, pero lo que se pretende es evitar la doble victimización, el hecho de que se tenga que contar. Fin. Sí, eso sí, hombre, yo hablo de mi departamento, pero eso es algo clave que intentamos hacer, pero nos pasa con menores, nos pasa con violencia, es inevitable. Pues los sistemas de salud tienen unas puertas de entrada y cada vez se está intentando agilizar, pero pues eso es una cosa a trabajar, la doble victimización, que tengan que contarlo una vez, no tengan que volver a contarlo, pues sobre todo va enfocado ahí a las pruebas, a saber cómo actuar a nivel judicial, porque hay que llamar al forense, ¿sabes? Pues eso, que son temas que dan mucho miedo también. Claro, porque... y no se cuentan, no se han contado nunca, sí. Pues ahora sí que... Sí, pero vamos, es así, existe. Yo también recuerdo casos y además muy recientes y graves. Es que este es el tema, Sí. porque esto no se habla, porque se sigue tapando, entonces es tan importante que estés tú aquí, que lo ves todos los días. Y luego yo siento también que la violencia de género es algo que todavía desgraciadamente está estigmatizado negativamente. Sí, señora. Antes, pues eso, yo siempre lo equiparo, bueno, no sé si es correcto decir esto, pero antes una mujer que tenía cáncer de mama, por ejemplo, hace unos 20 años, la mujer no salía de casa, se escondía, se ocultaba como vergüenza. Ahora hemos conseguido como sociedad que se empodere a esa mujer. Yo creo que todavía queda mucho que hacer con la violencia, porque cualquiera que haya sufrido violencia no lo dice por vergüenza, porque siente que ha hecho algo mal. Y eso tiene que ver con lo que te digo de los mitos de ramos románticos, los estereotipos de género que vienen impuestos socialmente, pues eso. Qué importante es esto que dices. Estoy buscando un tuit, porque claro, es de hace unos días, el pasado 25. Bueno, pues yo sigo a gente que me parece absolutamente maravillosa en redes sociales, y Jessica Gómez es una mujer a la que yo sigo porque admiro muchísimo. Me parece una persona generosa y muy inteligente, y a través del humor y de su vida pues va compartiendo cosas que a mí me hacen mucho bien y sé que a mucha gente. Bueno, pues esta mujer, el pasado 25N, abrió un hilo y recuerdo que me atravesó, y yo lo retuiteé y le puse: amo infinito a Jessica Gómez, bajo el nick, que no me falte por su infinita generosidad y su talento para la vida. Ojo al hilo que abrió. Dice así, lo vamos a ir viendo. Hace 14 años que saqué de mi vida a la persona que me maltrataba. Tardé unos 8 años en darme cuenta de lo que me había pasado, el chantaje, la manipulación y las veces que me había violado, porque él, ya sabéis, no era un maltratador. Y cuenta su experiencia paso a paso, de una manera muy directa, muy clara, muy sincera, y como además es muy difícil hacer, porque como tú dices, el estigma sigue estando. Y dice Jessica, y no me callo, ¿vale? Y añade alguna palabrota. No me sale del callarme, porque fue él, no fui yo. Fue él quien me insultó, me gritó, me humilló, me manipuló, me violó, me hizo sentir una mierda miserable, me alejó de mis amigos, me fastidió todas y cada una de las ocasiones especiales, me prohibió reír con cualquiera que no fuera él, y cuando le dejé, se llevó a mi perro, rompió a puñetazos la puerta de mi portal y me amenazó con matarme. Fue él, no yo. Es él, y aquí es donde quiero llegar, es él quien debe sentir vergüenza, no yo. Es él quien debe esconderse, no yo. Es él quien debe callarse, no yo. Y por eso el 25N, porque juntas somos más fuertes y no nos van a callar. Yo leí esto el 25N y otros testimonios y dije, qué valiente, qué importante, qué generosa. Sí, la verdad es que yo que trabajo día a día con este problema y esta lacra se me siguen, o sea, sigo con los pelos de punta cada vez que escucho un relato, pero porque vivo con mucha angustia, bueno, las admiro profundamente. Justo. Son gente súper valiente que bueno, tú al hilo de esto también me sirve a mí para introducirte, no solo hay una violencia física, es que hay una violencia psicológica, sexual, como comentabas, luego emocional, luego hay una violencia económica brutal, que pues eso, una presión familiar muchas veces, entonces la gente que dice es que no se van porque no quieren, pues bueno, yo les haría un ejercicio de ponerse en los zapatos y decir cómo voy a cambiar mi vida, cómo voy a dejar todo. O sea, Leticia, ¿por qué hay gente que no quiere entenderlo? Esto es algo que a mí, de verdad, muchas veces no sé cómo explicarlo, porque yo siempre lo intento explicar desde el amor, pero llega un momento que a veces yo misma me rompo por dentro. O sea, que nuestras realidades, afortunadamente, sean otras, no significa que tú tengas derecho a negar lo que es real con datos demostrados. Por eso estás tú aquí hoy, entre otras razones. Porque tú lo ves todos los días, porque vosotras y vosotros veis a estas mujeres entrar por la puerta del hospital de manera constante, que es real, que las cantidades siguen sumándose, que esto está demostrado, que existe y que es una lacra. Y se habla de epidemia.
Bueno, y lo que tú decías, los datos están ahí, quiero decir, si esos datos fueran de cualquier otra cosa, pues es que estaríamos hablando de pandemia, de epidemia, y aquí pues eso se normaliza, es tremendo, todavía a nivel social cómo tenemos que evolucionar para poder mejorar eso. Yo creo que la clave es esa estigmatización negativa que todavía tiene la mujer que ha sufrido violencia. Justo, y decías algo muy importante, os informáis Claro. y os formáis bien. Y esto nos falta un poquito en la sociedad, así, Sí. a nivel transversal, en todas y cada una de las profesiones. No es lo mismo ejercer un periodismo sin una formación en género, no es lo mismo ser un doctor sin tu formación en género, no es lo mismo ser un carpintero sin tu formación en género, un publicista sin tu formación en género, no es lo mismo. Porque si todos la tuviéramos, construiríamos de verdad una sociedad equilibrada y evolucionada. Exacto. Yo creo que esa es la clave, el querer mejorar entre todos, porque pues eso, lo que decía, existen recursos, sí que siento que hay muchos profesionales de todas las instituciones que vamos en la misma dirección, que intentamos sensibilizar, formar, pero todavía queda mucho a nivel social para conseguir verdaderamente recursos. Hace poco leía un artículo que decía que había más, bueno, con respecto a los animalistas, yo soy la primera, pero que había muchos más centros de acogida para perros en la comunidad, que había como 10 centros de acogida por uno de mujeres, un alojamiento de mujer 24 horas, donde un recurso residencial de emergencia, quiero Tremendo. decir. Entonces, bueno, ¿sabes? Sin Sí, no tiene nada que ver, pero esto demuestra que no hemos detectado el problema real, no somos conscientes. Muchas veces faltan recursos y las compañeras que trabajan en los recursos específicos te trasladan la falta de recursos, la falta pues eso, de que muchas veces hay personal formado, se detecta, pero luego falta todavía como ese pasito más, ¿no?, de mejora. De todas maneras, pues eso, estamos trabajando todos en mejorar esto y sobre todo, bueno, yo hablo del sistema sanitario, el jefe de urgencias, jefe médico de enfermería están súper sensibilizados, organizan charlas, yo hablo abiertamente con los médicos, los profesionales de enfermera, o sea que muchas veces, no solo ahora estamos hablando de violencia, pero se podría extrapolar a tercera edad en situación de riesgo, a menores, que tenemos una incidencia altísima de menores en riesgo en nuestro departamento. Tremendo. O sea que cada vez yo siento que esa sensibilización, esa formación hace que se sientan más cómodos con temas que normalmente son muy complicados, que dan miedito, porque muchas veces no tenemos herramientas o no sabemos cómo actuar de la mejor manera, y bueno, eso yo creo que es de admirar, sobre todo del personal, yo hablo de lo que conozco, sí. Y por supuesto el área de mejora, pero sí que con una implicación total de dirección, de gerencia y sobre todo del personal sanitario. Qué verdaderamente esperanzador Sí. que es escucharte. La verdad es que sí, yo lo vivo así, la verdad, yo soy una entusiasta y muy optimista, porque creo que al final, pues eso, gente con la emoción, con la necesidad de mejorar, al final es lo que necesitamos. Importante. ¿Qué pasa luego? ¿Hay un seguimiento? Sí. ¿Se acompaña a estas mujeres luego? ¿Sí? Sí, esa es la clave, sí. Además, nosotros tenemos, pues eso, por ejemplo, yo hablo de mí, cuando yo detecto un caso en el hospital, siempre se comunica a mi compañera, la trabajadora social de su centro de salud de referencia, para que la cite, para que vea si necesita algo, si le han llamado de fiscalía, si ha ido a víctimas del delito, o sea, ese seguimiento es real, pero porque entendemos que es necesario, que decir, no podemos intervenir y dejar escapar y ya tu suerte, pues no, intentamos ayudarlas y acompañarlas, esa es la cuestión, porque siempre derivamos a recursos específicos, pero yo creo que eso, somos el trabajador social sanitario, es el personal de referencia en este tema para mí, desde mi punto de vista, y sobre todo de acompañamiento y seguimiento de la mujer. Bueno, estamos llegando ahí al final de nuestro tiempo, que yo seguiría hablando contigo, vamos, todo el tiempo mucho, del mundo. lo siento. No, me encanta. Tenéis además una creatividad incluso que demuestra esa empatía clara, porque pues eso, que si jornadas especiales, ¿qué me decís de los batidos violetas del otro día? Sí, pulseras. Háblanos un poquito hasta qué punto, de una manera transversal y sumando todo lo posible y lo imposible, seguís abarcando, por encima incluso de lo a veces pensable, ¿no? Sí, bueno, intentamos siempre mejorar cada año. Para mí es un orgullo porque estas son las terceras jornadas sociosanitarias de violencia de género que organizamos, tanto en Vinalopó como en Torrevieja. Y bueno, hace unas semanas han sido en Vinalopó, que las organizamos desde mi unidad, desde Trabajo Social, y bueno, ha venido pues Salud Pública para refrescar al personal sanitario todo el tema de SIBIO, de cribado, luego vinieron de Mujer 24 Horas
invitadas y nos ofrecieron una charla sobre mitos del amor romántico, sesgos de género, interesantísima y muy Qué divertida. bonito. Luego vinieron de víctimas del delito a nivel judicial, pues un poco para refrescar qué hacen, su papel tan importante. Y luego pues hubo una mesa muy interesante sanitaria que organizamos nosotras, que había un médico de primaria, una matrona y una trabajadora social, ¿no? Y a raíz de un caso pues hilaban la forma que tenemos de trabajar de manera multidisciplinar. Y luego las de Torrevieja, pues viene Marina Marroquí, entre otras, que es maravillosa. Es absolutamente maravillosa, la hemos tenido aquí. Sí, la verdad es que yo tengo la suerte de haber trabajado con ella muchísimo al principio y la tía es, bueno, es pues otro ejemplo a seguir y cómo lo cuenta, cómo lo narra, cómo pues es forma y sensibiliza, ¿no? Que para mí, lo que tú contabas, hay un montón de mujeres referentes que nos tienen que hacer de guía, ¿no? Al resto, pues Justo. una de ellas. Es increíble, Marina es un caso clarísimo de una superviviente de violencia de género que se ha reconstruido, se ha hecho a sí misma y bueno, pues sigue estableciendo puentes y sigue ayudando a todas las mujeres que se cruzan en su camino y a todos los hombres que se cruzan en su testigo de cómo, pues eso, de que he derivado muchos casos a ella y entre otras asociaciones y vamos, brutal, ¿eh? Además es una comunicadora increíble. Increíble, es que es lo que se necesita, ¿no? Un poco para comentar, claro, para hacer conciencia. Es uno de estos seres humanos que hace una sociedad verdaderamente mejor, a todos los niveles. Sí. Es tremendo. Dos cosas más y dos cuestiones más para acabar y en ambas te voy a pedir que te dirijas a esa que es tu cámara, que mires a los ojos a quien está viendo ahora este tiempo de televisión. Quiero que en primer lugar te dirijas a las personas que siguen negando la violencia contra la mujer. Que siguen considerando algo que se puede equiparar a otro tipo de violencias, que siguen sin querer entender, porque ya llega un momento, que yo lo digo abierta y públicamente, es cuestión de querer o no querer entender, y hay mucha gente que no quiere entenderlo, por lo que sea, y entonces que mires a cámara y que les expliques ¿qué pasa todos los días en nuestros hospitales? Claro, yo a esa gente a la que trataría de una manera asertiva, porque bueno, no es lo que me sale, pero es lo que me trabajo, pues nada, yo les invitaría a que se vinieran pues eso, conmigo un día y vieran la verdadera realidad. Pues al final yo siempre cuento y bueno, ahora estamos hablando de violencia, pero mi realidad, la realidad de un hospital y de un sistema sanitario yo siempre digo que es como Saramago, se ve lo peor del ser humano. Pues ¿por qué? Porque pues, es un tipo extremo de violencia a todos los niveles. Entonces, bueno, yo le invitaría a si no se quiere venir conmigo, a tener una charla conmigo un ratito o con cualquiera de estas mujeres empoderadas de las que hablamos y un poco generar, pues eso, tienen que ser conscientes, lo que tú dices, es una realidad que es gravísima, es una lacra social, es un problema de salud pública tremendo y a mí no me cabe en la cabeza que alguien no lo vea o no lo quiera ver, ¿no? Porque ahí está la clave. Entonces yo le mantendría una conversación seriamente con esa gente y sobre todo lo formaría, ¿sabes? Mensajes para las mujeres que estén viéndonos sí, bueno. Y especialmente para mujeres que están sufriendo maltrato en este momento. Bueno, pues yo simplemente, lo único que puedo hacer desde mi experiencia es ofrecerles mi apoyo y el de todo mi equipo. ¿Por qué? Pues porque estamos ahí, porque al final su médico de cabecera es alguien de confianza, su enfermera, la trabajadora social de su zona y bueno, estamos ahí para ayudar, esa es la clave y al final cuando encuentras a un profesional que te escucha, empatiza, ¿no? Pues estamos ahí para ayudar, esa es la clave. Y sobre todo animo al resto de personal sanitario a detectar, porque hay muchos indicadores que nos dan a entender que puede haber violencia, ya sea física, psicológica, o sea que también desde aquí animo a eso, a continuar con las ganas, ¿no? Y con esas gafas violetas que siempre se hablan en estos días. ¿Vale? Sí, seamos equipo y una sociedad verdaderamente evolucionada que nos hace muchísima falta, de hecho es algo vital. Leticia, a ti se te puede ir a buscar directamente, lo digo por si hay algo ahora mismo, pues alguna mujer que le hayas generado esa conexión, esa confianza y mira, pues voy a recurrir a alguien que además no es de mi ciudad, o sea, ahora mismo nos están viendo en Elda, Novelda, en Sax, en Monóvar, en Petrer, en Monforte, en muchas poblaciones de todo el valle, pero de repente, pues eso, Leticia, por lo que seas conectado, ¿se puede localizar? Se puede localizar, perdóname por el atrevimiento. Bueno, yo le decía, digo, ¿pero yo qué hago allí si somos de otro departamento, no? Pero me decía que hay mucha gente de ASPE y de toda esa zona que lo ve, claro, ¿no? ASPE. Claro, ASPE es nuestro departamento y yo trabajo mucho con ASPE, entonces, bueno. Por eso yo tengo las poblaciones que se salen, yo sé que ASPE está dentro, pero que sepas que vamos más allá. Vengo a representar a mi equipo, en realidad todas, cualquiera de mis compañeras con las que hables te va a trasladar esta actitud, esta empatía, pero bueno, yo estoy localizada, trabajo mucho en el hospital
el del Viralopó, de hablar conmigo. Mi abuela siempre dice que quien avisa no es traidor, ¿no? Entonces yo se lo digo a todos mis pacientes. Yo llevo un deck que no para de sonar. Entonces, bueno, mi despacho está ahí, está en la segunda verde, y yo estoy ahí. Pero bueno, yo siempre aconsejo, ¿vale? Que lo más práctico es tirar de tu entorno. Tu entorno, que es lo que te vuelvo a decir, tu trabajadora social de referencia, de tu centro de salud, tu enfermera, tu médico, porque al final van a hilar y va a ser la manera de conectar con al final el personal referente, ¿no? Pero bueno, si tu pregunta es si me pueden buscar, pues bueno, yo estoy allí, pero soy verdaderamente difícil de localizar porque no paro de trabajar, o sea, tengo muchísimo trabajo. Tremendo, tremendo. Te agradezco mucho la conversación, la sinceridad y absolutamente el trabajo, todo el trabajo que realizáis tu equipo y tú. Y este ratito de conversación, especialmente en la tele, que en fin, queda como muchas veces este respeto. Muchísimas gracias, es porque un gusto. Me he sentido muy cómoda y ya te digo, yo hablo mucho y formo mucho, pero la tele me da mucho respeto. Así que me has hecho estar de maravilla. Gracias, Pues muy gracias cómoda. a ti por todo lo que cambiáis, por las oportunidades que dais y por vuestro vital trabajo diario. Muchísimas gracias. Una de cada 3 mujeres sufre o sufrirá violencia de género. Esto representa a más de 800 millones de mujeres en el mundo. La violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene siempre unas repercusiones en la salud física, emocional, sexual, reproductiva y social, que persisten incluso después de que la situación haya terminado. La Organización Mundial de la Salud ha identificado la violencia de género como un factor esencial en el deterioro de la salud, ya que las agresiones físicas, psíquicas y sexuales suponen pérdidas en la esfera biológica, psicológica y social de las mujeres y de sus hijas e hijos. La violencia de género puede causar lesiones diversas que pueden derivar en discapacidades y condiciones crónicas en la salud. Muchas mujeres tienen relaciones sexuales forzadas, contraen enfermedades de transmisión sexual o tienen embarazos no deseados. El maltrato durante el embarazo puede producir muerte fetal, aborto, parto prematuro, bajo peso al nacer. Las mujeres también pueden sufrir depresión, ansiedad, desarrollar otros problemas de salud mental o caer en adicciones como las drogas y el alcohol. La salud social de las mujeres también se ve afectada en cuanto a la disminución del número de días de vida saludable. Sufren aislamiento social, absentismo laboral y en ocasiones se ven forzadas a cambiar de domicilio o ciudad para protegerse. Desde los servicios sanitarios se puede desempeñar un papel crucial para ayudar a las mujeres que sufren violencia de género, ya que el centro de salud puede ser un entorno seguro. Los servicios sanitarios cuentan con profesionales de diferentes disciplinas. La detección de la situación de la violencia por parte del personal sanitario predispondrá a la ruptura del silencio, lo que supone el primer paso para la comprensión y visualización del problema. Actuar contribuye, además de poder resolver el caso, a hacer desaparecer los mitos y creencias que giran en torno a la violencia de género. Desde esta interdisciplina se procura romper con el aislamiento de los servicios y profesionales y se fortalece la coordinación, generando interrelación, reciprocidad y el reconocimiento de la riqueza de la diversidad para promover la calidad de la atención. La Organización Mundial de la Salud recomienda al personal sanitario que no tenga miedo a preguntar, puesto que una gran mayoría de mujeres están dispuestas a revelar el maltrato cuando se les pregunta de forma directa y no valorativa. La legislación ha permitido la creación de protocolos que antes no existían. La prevención, la sensibilización y la formación hacen que cada vez más mujeres puedan encontrar el camino a una vida sin violencia. Los cambios sociales ayudan a promover una cultura donde la violencia es inadmisible y donde las mujeres no tienen que quedarse calladas. Ya saqué mi conclusión porque hice esta canción pa' todas las mujeres del mundo. Tanta discriminación que lastima el corazón y nos hace un daño tan profundo. Ya hace mucho tiempo callamos lo que pienso, decimos lo que siento, morimos en silencio. Es hora de gritar, ponernos a cantar.